Capítulo 1 de 6. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y te invito a que abras tu Biblia si tienes una Biblia. Y vámonos a los versículos 15, 16 y 17. San Juan capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. Bienvenidos todos. Por acá, por este lado, tenemos a Celia, ¿verdad? Amiga de aquellos años tempranos de nuestras edades. Ella es de Cualcomán, así que me da mucho gusto, Celia, que estés con nosotros. Bienvenida. Es un placer tenerte aquí. San Juan capítulo 1, versículo 15, 16 y 17. ¿Lo tienes? Te invito a que te pongas sobre tus pies y me haces favor para leer la palabra con reverencia. Amén. Ayúdame a leer. Leemos del verso 15 al versículo 17. Dice así la palabra: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Ya hemos orado y hemos pedido al Señor que ministre este tiempo, que bendiga nuestros corazones. Así que yo quiero hablarte hoy sobre esta palabra, gracia. Y desde luego en este pasaje habla de estas dos palabras claves para nuestras vidas, que es la palabra gracia, pero también en el verso 17 habla acerca de Moisés. Así que el mensaje central es acerca de lo que dice el verso 15, ¿verdad? Juan dio testimonio de él, o sea, el testimonio de Jesús. Esa es la esencia de nuestra predicación, de nuestro mensaje, es el testimonio de Jesús. Tú y yo no damos un testimonio propio, tú y yo damos testimonio de Jesús, ¿verdad? Lo que fluye, lo que es evidente en nuestras vidas, no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él está haciendo en nosotros. Me gusta lo que dice el versículo 9 en este mismo capítulo, dice: aquella luz verdadera, hablando de Jesús, porque la luz viene para alumbrar este mundo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿A quién le alumbra? No alumbra el mundo en sí, sino alumbra a través de los seres humanos, a través de los hombres. Los que recibimos el mensaje, los que recibimos la gracia, los que recibimos la salvación, nos convertimos en antorchas, en lumbreras, en testimonios vivos de la persona y de la obra de Jesucristo. Y yo quiero hablar acerca de esto porque el verso 16 habla de Él, habla de Jesús, pero habla de su plenitud. Jesús fue pleno en todo lo que hizo, en todo lo que fue, en toda su persona y en toda su obra. Fue pleno, pero ¿por qué menciona de su plenitud? Dice: de su plenitud tomamos todos. O sea, ¿cuándo es cuando Cristo es pleno ahora en este tiempo actual? ¿Cuándo es cuando Cristo es pleno? Cuando le permitimos vivir en nuestras vidas. Y ese testimonio del que habla el versículo 15 es evidente, es notable, y ese testimonio habla aún sin que nosotros mencionemos palabra, el testimonio y está, es evidente. Pero luego, cuando vemos en este mismo versículo 16, la segunda parte, habla de la gracia, pero dice: y gracia sobre gracia. La gracia es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de su misericordia, estamos hablando de su amor, estamos hablando de su intervención, y que esta gracia es permanente, es constante. Pero cuando yo veo este versículo que habla aquí y dice: y gracia sobre gracia, ¿en qué momento viene la gracia de Dios a nuestras vidas? ¿En qué momento se manifiesta? ¿En qué momento que quizás nosotros ya pareciera que hasta pasa desapercibida, porque la gracia es constante, la vivimos diario? ¿En qué momento? Porque pareciera que nosotros ya hemos perdido la sensibilidad a la intervención y al favor divino. En todo momento el Señor está ahí presente con su bondad, con su misericordia y con su amor, ¿verdad?
dice gracia sobre gracia. El verso 17 habla acerca de Moisés, y cuando habla acerca de Moisés, habla de la ley. Y entonces pareciera que en nuestros tiempos, la prédica en este tiempo o te habla de ley o te habla de gracia, y pareciera que son como el agua y el aceite que no se pueden mezclar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la ley estamos hablando de estatutos, cuando hablamos de la ley estamos hablando de todos estos rudimentos, y entonces pareciera que la ley nos vuelve religiosos y nos vuelve legalistas, ¿verdad? Entonces como que se ha dado la tendencia a descartar la ley, porque la ley pareciera que es perjudicial, que no es buena, que nos condena, que nos señala, nos acusa. Pero cuando habla acerca de esto, yo quisiera hacer referencia a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 17. Él dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, lo leo. Dice: no penséis que he venido para abrogar, para invalidar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino, ¿para qué cosa? Para cumplir. Entonces, si la ley no fuese buena, si la ley no tuviera ya gestión en este tiempo, ¿por qué entonces Jesús dice: yo vengo para cumplir la ley? Porque en la ley está la voluntad de Dios establecida para nuestras vidas. En la ley está lo conveniente para nosotros, para que vivamos de acuerdo al propósito y voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que el hombre no pudo, ni puede, ni podrá vivir el mandamiento de Dios si no tiene la gracia. ¿Me entiendes? Porque el mandamiento sin la gracia no se puede llevar. Por eso es que Jesús dice: yo no he venido para abrogar. Entonces, como Él sí venía para cumplir, y como Él podía hacerlo, Él sí podía cumplir la ley, cuando todos los antepasados no pudieron cumplir la ley. Porque en Él estaba la gracia de Dios, en Él estaba el favor, la bondad, la misericordia, y entonces Él pudo cumplir. No hubo necesidad de abrogar, sino la ley permanece. Pero ahora nosotros, para poder vivir dentro del propósito de la voluntad de Dios, del mandamiento de Dios, necesitamos la gracia. Esto es lo que nos dice el versículo 16. De su plenitud, de Él, de ese testimonio, de esa vida. Si nosotros revisamos el contexto, los versículos anteriores, dice el verso 4, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que yo quiero hablar entonces, ¿por qué menciona el verso 16 dos veces la gracia? Y no solamente la repite, sino dice gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la gracia? Cuando nosotros estamos ajenos a la intervención de la gracia, ajenos a la salvación, antes de que viniera esta manifestación de gracia en nuestras vidas, nosotros estábamos en un problema con el pecado. Y yo quiero mencionar al pecado, la existencia del pecado, que va a estar siempre latente en nuestro andar. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuántos años tienes en el Evangelio, ahí pareciera que el pecado va a estar al acecho. Antes de la gracia, cuando no conocíamos al Señor, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Qué éramos? Esclavos del pecado. Estábamos subyugados, gobernados por el pecado, ¿verdad? Éramos de alguna manera reos del pecado, ¿sí? Aunque de pronto tú dijeras: yo hago lo que yo quiero. No es cierto, hacías lo que el pecado te llevaba a hacer, ¿verdad? ¿Sí? José Alfredo Jiménez en una de las canciones dice: con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Qué más dice? Y que bien se acuerda, ¿verdad? No tengo trono ni reina, ni quién sabe qué más, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Pero no es cierto, no hacía lo que quería. Murió con problemas de alcoholismo. Sí, estaba gobernado por el pecado. Así que hay tres estados de la manifestación del pecado en la vida del hombre. Sin Cristo estamos dominados, somos reos del pecado. Viene la gracia y nos libera del yugo. Viene el perdón a través de la sangre de Jesucristo y paga la deuda, de nosotros quedamos libres del yugo.
Ya no estamos presos ni obligados a vivir como reos del pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, porque vino la gracia y porque el Señor nos salvó con su sangre, ¿ya no tenemos jamás problemas con el pecado? Pregunto yo. No. Ahora viene un segundo nivel, y ahí es donde habla de la gracia sobre gracia. La primera vez que aparece la gracia es porque interviene para redimirnos a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿por qué lo sobrepone una vez más la gracia? Porque la gracia vuelve a intervenir, porque lo siguiente que sucede con el pecado después de que hemos aceptado a Jesús, de que venimos a la congregación, de que caminamos en oración, de que leemos la palabra, de que nos congregamos y aún tenemos un ministerio, es que ahora el pecado tiene una siguiente manifestación, y esta se llama el acecho. ¿Me entiendes? Ya no estamos dominados por el pecado, pero ahora el pecado está al acecho, ¿sí? Ahora lo que tenemos ahí es que hay una... Dejen busco la palabra apropiada. Hay un poder del pecado. Hay una influencia del pecado. No sé si me entiendes, ¿sí? Ya no estamos esclavizados por el pecado ni el pecado, pero sigue habiendo un poder, una manifestación, una influencia del pecado. Resulta que no son de este mundo ustedes, ¿verdad? Ya no sienten ninguna atracción, ninguna tentación, ¿verdad? Por el pecado. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ahí va a estar la influencia del pecado. Por eso es que dice gracia sobre gracia. La gracia interviene para manifestar a Jesucristo en nuestras vidas, y a través de su sacrificio, a través de su sangre, se rompe el yugo, la cadena, la esclavitud que había de pecado sobre nuestras vidas. Entonces ya somos libres del pecado, ¿verdad? El domingo parece que escuché que les hablaban al principio de la prédica, ¿verdad? Que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No estuve el domingo, pero ¿verdad? Me di cuenta, me enteré. Y verdaderamente libres, ¿qué significa ser verdaderamente libres? O sea, el yugo se rompe, los lazos, las cadenas que nos ataban al pecado se rompen, pero ahora ya, aunque ya no estamos gobernados ni dominados por el pecado, todavía está al acecho y hay una influencia de pecado. Es por eso que dice, y gracia sobre gracia, porque interviene la gracia para salvación, y sigue interviniendo ahora la gracia para que nosotros estemos guardados por la protección, el amparo divino, para no acceder, para no caer en la tentación, en la seducción del pecado, ¿sí? Ahí vamos bien. Entonces tenemos, la primera manifestación es control, la primera manifestación es yugo, ¿verdad? La segunda, o el segundo plano donde interviene el pecado, es acerca de influencia, de poder, ¿verdad? Ahí está insistente. Pero luego hay otra manifestación que se llama la presencia del pecado. Así que tenemos tres escalas: en un gobierno, en una autoridad completa donde nos somete, nos subyuga, donde ahora ya somos liberados, pero todavía hay una tendencia a ser seducidos, a ser atraídos, hay como un imán hacia el pecado, ¿verdad? Eso le vamos a llamar la influencia del pecado, y luego vamos a hablar de la presencia del pecado. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar presente donde quiera que tú voltees, ahí va a estar el pecado presente. Por eso es que habla de gracia sobre gracia. Pero al final, en estos tres versículos, menciona a Moisés. ¿Por qué crees que menciona a Moisés? Porque no me serviría de mucho la gracia y gracia sobre gracia si yo no le pongo orden a mi vida, si yo no le doy dirección a mi vida, si yo no traigo fundamento para mi caminar, para mi andar, para mis decisiones, para mi conducta, para las decisiones que tomo como familia, como hogar, y de dónde voy a tomar esos cimientos. Pues entonces por eso es que menciona a Moisés. A Moisés, por medio de Moisés fue dada la ley. ¿Entiendes?
Porque hoy en este tiempo, y como que ya no quisiéramos ser religiosos, como ya no queremos ser legalistas, entonces le hemos quitado la importancia a la palabra, al mandamiento de Dios. Pero ¿sabes qué hemos provocado con eso? Que la gracia no sea completa, o sea, la intervención de gracia y el propósito de la gracia, que menciona aquí 2 veces y dice gracia sobre gracia, porque en el momento que no le damos cimiento y fundamento a nuestra vida, entonces no solamente estamos en el siguiente nivel, en el segundo, que es con la presencia o la influencia del pecado, sino que es fácil que volvamos a recaer. Esa seriedad significa que le están entendiendo al mensaje o que no le entienden nada, ¿no? Entonces voy a volver a empezar. El verso 15 menciona de algo muy importante: el centro del testimonio que nosotros vivimos es Jesús. Él es este personaje que debe de ser esencial en nuestra vida, en nuestro antes, en nuestro ahora y en nuestro después. La gracia viene cuando entendemos la plenitud de Jesús, y de Él dice que tomamos, no solamente aprendemos, sino tomamos de Él. ¿Por qué tomamos de Él? Porque Jesús ahora mora y debe de morar dentro de nuestros corazones. Gracia sobre gracia. O sea, la primera vez que interviene la gracia es para redimirnos, para salvarnos. Pero ahora yo ya soy salvo. Imagínense, ¿verdad? De pronto yo vivo por allá en la punta del cerro donde va el aire y da vuelta, y ya alguien fue, me habló de Jesús, me dijo: repite esta oración conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, de ahora te pido perdón, ya soy salvo, ¿verdad? Y alguien me habló así, me dejó ahí. Yo creo que si lo hice o lo hace una persona de todo corazón, en ese momento es salvo. ¿Y a poco crees que el diablo ya agarra sus maletas y dice: nunca vuelvo aquí porque ya me echaron fuera, aquí ya perdí todo derecho? ¿Tú crees que él se resigna? No. Si en ese momento, a través de esa confesión, a través de esa obediencia, a través de esa entrega, se rompe el yugo, se rompe la atadura con el pecado. ¿Pero qué crees que va a hacer el enemigo? Él va a seguir al acecho. ¿Me entiendes? Ahí va a estar la influencia del pecado, ahí va a estar el poder del pecado presente. Por eso es que dice aquí la escritura, ¿verdad? El apóstol Juan: gracia sobre gracia. Necesitamos ser reforzados en la gracia. Ahora, cuando Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, lo está diciendo porque no debemos de descartar el mandamiento de Dios, ¿sí? Porque pareciera que ahora nosotros le queremos quitar importancia al mandamiento, diciendo: no, porque si yo leo mucho y solamente me baso en eso, me hago legalista, me hago religioso, y eso también me pierde, ¿verdad? No, tiene que tener el equilibrio, el balance en todo esto. Por eso es que vuelve en el verso 17 y cae en Moisés. ¿Por qué? Porque no podemos quitarle la importancia a la palabra y al mandamiento. Cuando Jesús atiende a aquel hombre que viene a preguntarle que haciendo qué cosa heredará la vida eterna, ¿de qué le habla? Dice: los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y entonces el Señor le habla acerca de los mandamientos de la ley: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, etc. Y dice: yo los he guardado. ¿Qué más le falta? Entonces él estaba viviendo de una manera escasa, porque solamente tenía el conocimiento de la palabra, pero no estaba abriendo su corazón a lo que aquí habla en primera instancia, que es la gracia redentora, la gracia que salva, y luego le agregamos la gracia cuando viene la presencia del Espíritu Santo para ayudarnos a no solamente decir: ya fui liberado de las ataduras del yugo del pecado, sino ahora yo le entrego mi voluntad, mi vida al Señor en esta segunda etapa de gracia, para ahora no permitir que la influencia del pecado, el acecho del pecado, tenga algún efecto sobre mi vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Y entonces viene el tercer punto: la presencia del pecado. Yo entiendo que fui redimido por la gracia, por el perdón, por la sangre de Jesucristo. Gracia. Y luego, sobre gracia,
cuando Él me ayuda para que el acecho del pecado no esté presente, no me domine, no me convenza. No me convenza. Honestamente no me levantes tu mano, pero si yo preguntara aquí, ¿cuántos en algún momento de su vida han sido convencidos nuevamente por el pecado? ¿Cuántos en algún momento acceden al susurro de esa voz dulce y tierna que viene diciendo, ándale, que al cabo no pasa nada, que al cabo, mira, todo el mundo lo hace, no sea religioso, ¿verdad? No quiero yo cuestionar ni preguntar, pero yo me imagino que más de alguno ha caído en esa seducción. ¿Por qué? Porque allí está presente todavía la influencia del pecado. Y siempre va a estar. Pero ¿cómo vencemos esto cuando le agregamos a la gracia otra medida de gracia? Ahora, esta sobremedida de gracia no es que Dios no nos quiere dar un nivel mayor de gracia, sino que la gracia actúa en base a mi disposición y a mi obediencia. Yo me humillo, yo me rindo, yo me entrego, yo le pido perdón, ofrezco mi corazón, todo el pasado lo quiero dejar atrás, ahí viene la gracia para redimirme. Pero ahora, cuando descubro que sigo en esta condición humana, que sigo todavía y que todavía voy a tener luchas, porque luego a veces nosotros pensamos, o así nos enseñaron en un principio diciendo, acepta a Jesús y se acaban tus problemas. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? Mira, tú ven a Cristo y se te acaban tus problemas, ¿verdad? Y ahí va uno, ¿verdad? Igual, ¿no? Se acabaron aquellos y vienen otros, ¿verdad? No sé si mayores o menores, porque viene ahora el acecho del pecado. ¿Me entiendes? Porque antes estabas caminando en tus deseos carnales, y ahora que empiezas a caminar en el propósito de hacer la voluntad de Dios, te das cuenta que es difícil a veces. ¿Sí? A veces es difícil, a veces va a costar más allá de lo que estamos dispuestos a vivir. Y ahí es donde necesitamos que venga una sobremedida de gracia. Entonces ya fui libre de las cadenas del pecado, del señorío del pecado, y ahora por este nivel de gracia soy libre del acecho del pecado. Ahora, ¿cómo me mantengo con esta misma libertad y firmeza frente a la presencia del pecado? Porque el pecado va a estar siempre presente. Y no solamente afuera, aquí adentro el pecado va a estar presente. Ojalá el pecado se quedara allá, pero el pecado está aquí también. ¿Me entiendes? Aún dentro de la iglesia está el pecado, tristemente lo digo de manera practicante, ¿verdad? Allá afuera, ¿qué hay de pecado? Mentira. ¿A poco aquí entre nosotros no pudiera haber mentira? ¿Qué más hay de pecado allá afuera? Resentimientos, amarguras. ¿Qué más hay allá afuera? Díganme, ilústrenme, ayúdenme. ¿Qué más? Venganzas, juicios, envidias. Y ahí lo podemos ir agregando, ¿verdad? Vicios. Y más y más y más y más. Y si empezamos a revisar, ¿verdad? Y si tuviéramos cámaras escondidas, nos daríamos cuenta, ¿verdad? Que el pecado sigue todavía de alguna manera u otra presente entre nosotros. Y no digo esto para condenar ni enjuiciar, sino para que nos demos cuenta contra qué estamos luchando. Ahora, ¿cómo somos libres o cómo podemos tratar con la presencia del pecado? Ya vimos que la gracia, la primera intervención de gracia es para redimirnos, la segunda es para mantenernos fuertes sin acceder al propósito, a la manipulación, a la maquinación del enemigo a través de la influencia o del poder del pecado. Ahora, en esta tercera escala, que es la presencia del pecado, de la cual vamos a ser liberados un día, pero no es aquí, sino es cuando estemos ya delante del Señor. Ahí sí ya vamos a ser liberados de la presencia del pecado, pero para poder estar firmes y de pie en este tiempo, eso solamente se puede cuando nosotros tomamos la palabra de Dios con seriedad. ¿Sí? Por eso es que Jesús habla nuevamente, Mateo capítulo 22, versículo 40.
22:40 dice lo siguiente. Le preguntan a Jesús, 22:36 de Mateo, le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo cual él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El 38 dice: este es el primero y grande mandamiento. Sí, pero no es suficiente solamente con conocer ese o cumplir ese, y él pone un segundo mandamiento. Le preguntan cuál es el primero, pero él él dice es que no puede haber primer mandamiento sin que haya segundo mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces hace lo siguiente, dice que verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Otro de los evangelios, parece que es Lucas el que habla y dice que si cumplimos estos dos mandamientos, entonces estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en esta noche? Que nos demos cuenta cómo la gracia ha intervenido y seguirá interviniendo sobre nuestras vidas, pero lo que quiero es que nos demos cuenta que no podemos decir yo me inclino por la gracia, que al cabo la ley no es importante. Sí. Cuando Jesús habla y cuando, por ejemplo, el libro de los Hebreos, o en su caso el libro de los Romanos, que esos dos libros son claves, son importantes para hablarnos acerca de la ley, de los mandamientos y cómo es ahora este tiempo de gracia en el Señor, lo que está diciendo allí es que no vamos a descartar. Porque cuando la Biblia dice que no estamos bajo la ley, no quiere decir que no estamos bajo los mandamientos. Lo que quiere decir es que no estamos bajo la ley completa, integral como tal en su momento, porque esa solamente fue dada, algunas de esos mandamientos o de esas leyes para el pueblo judío, ¿sí? Donde incluía leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes religiosas, leyes de higiene, leyes de guerra y una serie de leyes, ¿verdad? Pero cuando habla acerca de los mandamientos como tal, Éxodo capítulo 20, nosotros estamos completamente de acuerdo a vivir en estos mandamientos que son dados por Dios para que esto traiga crecimiento espiritual y traiga orden a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí, amén? Sí. Ok, muy bien. Entonces, déjenme termino con esto. Es ahí donde dice, en el verso 12, ese versículo tan conocido, mas a todos, ¿a quiénes? Todos, mas a todos los que le recibieron. Y cuando hablo de recibirle, estoy hablando de recibirle completamente, no solamente la primera intervención de gracia, la primera de ellas que yo aclaraba que era para redención y salvación, más a todos los que le recibieron. Cuando habla aquí de recibirle a Jesús, está hablando de manera completa. Yo recibo la salvación, pero también recibo al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo yo pueda tener argumentos, pueda tener fuerza, pueda tener razón para estar listo en contra de toda la acechanza del enemigo a través del pecado, que es el poder del pecado. Lo tercero es que a través de la palabra de Dios, yo pueda estar firme, cimentado, plantado, para no estar siendo movido o confundido por la presencia del pecado. Y es por eso en este versículo 12 lo termino, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si te fijas, aquí habla que el ser hijo de Dios no solamente es un título, no es una identidad, no es una seguridad, me siento, no, dice que nos da poder. Y cuando hablo de poder, habla de fuerza, habla de autoridad, ¿entiendes? Lo mismo que dice cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero dice el versículo, y me seréis testigos. O sea, en otras palabras, cuando Dios nos da poder para algo. ¿Entiendes? Aquí nos da poder
para ser hechos hijos de Dios. Nos da poder para vivir, para manifestarnos como hijos de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que el Espíritu Santo venía y les daba poder para ser testigos, para poder anunciar el nombre del Señor y la salvación a través del sacrificio de Jesús. La iglesia necesita caminar en esa autoridad, en ese poder. A veces equivocadamente pensamos que la gracia interviene solo porque soy pecador. La gracia interviene porque es la bondad de Dios. La gracia interviene por el corazón de Dios. Dice que cuando Dios hace algo, no lo hace simplemente por amor a mí, dice que lo hace por amor a su nombre. ¿Me entiendes? No lo hace por amor al pecador, lo hace por amor a su nombre. Esa es la razón por la cual la gracia interviene. Porque luego a veces pensaríamos que es un privilegio ser un pecador porque es ahí donde Dios interviene. No, Dios no interviene, Dios no muestra su gracia porque soy un pecador. Dios muestra su gracia porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es santo y porque Él tiene un propósito y porque Él ha hecho un pacto con aquellos que le reciben. Y entonces es por eso que la gracia se da así, como por medida. Viene la intervención primera de gracia y que nos redime para poder dar oportunidad de pauta al siguiente derramamiento de gracia, cuando yo digo, Señor, ya entendí que aunque soy salvo por confesión y por declaración y por fe, no me puedo quedar ahí estancado, tengo que venir a un crecimiento, una evolución. Y cuando empiezo a caminar y descubro que yo puedo ser libre de toda la acechanza del pecado, luego entiendo que hay todavía más allá un crecimiento que es sano, que es bueno, que es correcto, donde ahora tengo que pensar en alcanzar a otros a través del mensaje y el testimonio por el cual yo fui alcanzado. Espero que me entiendas, termino con esto. Habla de la plenitud de Cristo y dice que de esa plenitud tú y yo tomamos. ¿Cuál es esa plenitud? Cuando viene la gracia, pero la gracia no solamente es la intervención de una ocasión, sino es la gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Cómo hacemos para que no solamente me quede yo pensando, bueno, ya fui salvo, ya fui redimido, ya fui perdonado y así ya estoy bien porque es todo lo que se ocupa? No, tiene que haber un crecimiento sano, algo que nos haga evolucionar. Y entonces es cuando yo permito que la gracia opere, pero también yo dispongo mi voluntad, mi corazón y mi obediencia a la palabra de Dios para que a través de esa palabra sea formado, sea reeducado en el plan perfecto del Señor para mi vida. Jesús por eso dijo, yo no vengo a abrogar la ley, no la voy a invalidar, no le voy a restar la importancia, yo la vengo a cumplir. Porque si pudo cumplirla Él, porque si pudo, porque Él antes de cumplir la ley nos mostró que Él no estaba dominado, gobernado, subyugado por el pecado. Antes de que Él pudiera manifestar la gracia, Él nos mostró que para Él no estaba latente la influencia del pecado. Ahí estaba el tentador. Dice que después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué cosa dice? Para ser tentado por el diablo. Ahora yo pregunto, ¿fue tentado por el diablo? Sí, pero no accedió. Sí, pero que en lugar de que el pecado viniera y le sedujera, Él venció en contra del pecado. Así que Él pudo estar libre para poder ahora sí decir, yo no abrogo, yo cumplo la ley. Si tú y yo vamos a cumplir la palabra, vamos a vivir de acuerdo a la palabra, en el momento que nosotros pensamos el yugo del pecado y la acechanza del pecado, ahí es donde interviene la gracia, pero vamos a poder estar firmes ante la presencia del pecado, porque esa va a ser permanente cuando tú y yo dejemos que la palabra, el mandamiento de Dios, nos eduque, nos forme, nos
fortalezca y traiga un conocimiento pleno de quién es Jesús para nuestras vidas y qué quiere de nosotros. Te invito a ponerte de pie. Te invito a ponerte de pie. Yo quisiera que en esta noche permitiéramos que la gracia ministre nuestro corazón. Permitiéramos que la presencia de Dios, quise hacer corto el mensaje, nos quedan unos minutitos solamente para que adoremos al Señor y dispongamos nuestro corazón y le digamos: Señor, yo necesito esa gracia. Yo sé, yo necesito, yo entiendo en esta noche que la gracia no es la intervención de una sola ocasión, sino que la gracia se tiene que sobreedificar.